Aunque cueste creerlo, debemos entender que Dios amó a la generación humana perdida más que a sí mismo, más que Él que vino en carne y sangre y estuvo dispuesto a entregarse para sufrir la muerte, para que nuestra humanidad pudiera encontrar una salida, una solución a la enfermedad y la muerte del pecado. Dios no encontró otra manera más que alguien que podía presentar un pago suficiente, y ese pago suficiente por la culpa solo estaba en el Dios hecho carne, el que vino y tomó forma de siervo. Esa calidad de vida nada más Él la podía hacer, nadie la tenía, y Él no quiso renunciar a llevar muchos hijos a la gloria. Toda persona que viene a este mundo, toda persona que tiene conciencia de su ser, Dios le dio ese ser para llevarlo a la gloria. Es más, Él vino a este mundo, esta persona consciente, vino teniendo su nombre escrito en el libro de la vida, porque era el plan de Dios. ¿Y saben qué sucede? Cuando una persona determina finalmente no aceptar a Cristo y así muere, su nombre es borrado del libro de la vida. Todos nacemos predestinados con el propósito eterno. Dios no renunció cuando creó al hombre para disfrutar la eternidad con Él. Es tan profundo, tan valioso el plan de Dios como para que una persona lo ignore o lo desprecie. No puede ser, porque Él vino a este mundo predestinado y Dios no renuncia a quererlo llevar, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No renunció a ese plan. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, esto fue el momento de la cruz, cuando toda nuestra culpa, expiación es quitar nuestra culpa y ponerla sobre Él. Ese es el sacrificio de la expiación. Bueno, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Sí, esto lo experimentó cuando Él resucitó. Verá el linaje, vivirá por largos días, verá el fruto de la aflicción de su alma. Estos versículos son Isaías 53, 10 y 11. Se posicionan en la eternidad. Ya está llevándonos a ese plan eterno. Nos está posicionando lo que Él alcanzó, lo que Él ganó, lo que Él cumplió. Nos está ubicando como un linaje de muchos hijos que Él puede llevar a la gloria. Estos versículos se posicionan en la eternidad, cuando ha terminado la tierra y el tiempo. Ya no habrá tierra ni habrá tiempo, todo será eterno. El plan temporal y terrenal terminó. Nunca más existirá la tierra y la humanidad. Ya no habrá humanidad. Se cerró el telón. Vamos a verlo un poquito amplio. Cuando todo eso se cerrará y se abrirá un programa nuevo que se llama
cielos nuevos y tierra nueva. Y nosotros viviendo en la gloria de Dios como seres celestiales y eternos. Ya no habrá humanidad, no habrá nada de lo temporal, del tiempo. Lo vamos a ver un poquito más amplio esto. Los versículos 10 y 11 describen una resurrección y la satisfacción que siente el Mesías al ver lo que sus sufrimientos han logrado. Se nos dice, verá linaje, vivirá por largos días. Linaje es una descendencia de su propia naturaleza. Lo describe como un linaje celestial, un linaje perfecto. Verá linaje, vivirá por largos días. Eso no puede decirse de ningún ser humano que muere. ¿Cómo puede un muerto ver a su descendencia? ¿Cómo puede un muerto prolongar sus días? Pero claramente después de la muerte, después de haberse sepultado con los impíos, aquí está aquel que verá descendencia y prolongará sus días. La resurrección está claramente a la vista, la eternidad. Y eso es lo que Dios nos promete. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Entonces, es a donde está viendo el cumplimiento, la entrada a ese nuevo programa, nuevo y eterno, porque no será temporal. Y por su conocimiento, aquellos que le conocen en lo personal, Él justificará a muchos. Mi siervo justo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Bueno, esto lo está diciendo como una profecía, pero en los evangelios nosotros vemos el cumplimiento, cuando se cumplió. Vamos en el Nuevo Testamento, desde los evangelios. Miren, vamos a poner atención en estos versículos porque nos habla de cómo Cristo llevó a cabo lo que estaba anunciado, profetizado. Vamos a leer Hebreos 2, 10 al 15. Américo, si puedes leernos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. He aquí y los hijos que Dios me dio. Y no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte física al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Bueno, por eso Él puede ser nuestro Salvador. Si Él no hubiera resucitado, no podría salvarnos. Pero la resurrección habla que Él venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás. ¿Y saben cómo lo venció? Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él venció con su amor irrenunciable. Él venció con su santidad
inmaculada. Él venció. Nada pudo quitarle el valor de su sangre para poder redimirnos. También, ¿quién tiene Mateo 26, 38, 39 y 42? ¿Quién lo tiene? Sí, Pablo. En voz alta. Entonces les dijo: mi alma está profundamente triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, Hasta el 39 y luego el 42. se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Número 42. Dice, de nuevo, por segunda vez se fue y oró, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. No era tanto las espinas en su corona, no eran los clavos, era que él se iba a quedar solo, era la copa. No habrá otra manera. Y Dios dijo: no hay otra manera. ¿Verdad? También Lucas 22, 42 al 44, ¿quién lo tiene? A ver, ¿sí lo tienes, Eudosio? Lucas habla sobre lo mismo, pero añade unas palabras donde dice que convenía aquel por quien son todas las cosas perfeccionar por aflicciones. Y aquí habla de esas aflicciones. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en gloria oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino sus discípulos. Hasta ahí. Sí. Dice que estando en agonía oraba más intensamente. Era tan profunda su intensidad en aquel momento que él podía renunciar, podía rebelarse, podría decirle: si tú eres un Padre justo, ¿por qué me llevas a este sufrimiento? Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Tan profundo era su suplicación, pero no como yo quiero, haciéndose obediente hasta la muerte. Muchos piensan, pues, ¿de qué manera? Pues si Dios puede hacer todas las cosas, con su palabra Él puede dar vida y quitar vida. No, no fue así. Jesús venció por su obediencia hasta la muerte, ocupar nuestro lugar. Él venció por su amor, por el que tenía que poner su vida. Fue tan profundo su amor que no le permitió rebelarse o resistirse o reclamar por amor a nosotros. Su amor lo hizo que venciera la injusticia. Dice que el amor pasa por encima multitud de pecados. Bueno, en ese sentido, su obediencia, su santidad, que no pecó nunca, podría tener el valor de pagar la culpa. La justicia tenía que examinar su ofrenda y agradarse. También vamos a ver Mateo 25, 34, Lucas 19, 10 dice: porque el Hijo del Hombre, Jesús es el Hijo del Hombre, o el Dios hecho hombre. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Mateo 25:34, ¿quién lo tiene? Elvira. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde antes de que fueran creados, desde antes de la creación. Y este pasaje es como que dijéramos, bueno, es como el epílogo o lo que ya está por encima de todo lo que se habla en las Escrituras. Dora, ¿lo tienes? ¿Cuál? Apocalipsis 19, 1 al 8. Al 7, perdón. El 8 no alcanza para ellos el versículo 8. Después de esto oí una gran voz. Un poquito más alto. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. A ver, discúlpame, sí, me equivoqué. Es Apocalipsis 21. 21:1. Al 7. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Fíjense, esto era lo que les comentaba. Ya está viendo en este momento, es el apóstol Juan, está viendo ya el plan eterno. Ahora sí, adelante, por favor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviese sed, yo le daré gratuitamente la fuente de agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes... No, hasta ahí, hasta el 7. El 8 habla, tristemente, los que no entran en este plan de Dios. Pero aquí vemos cómo el telón se cerró, terminó todo lo temporal, lo terrenal, ya no existe. Cielos nuevos y tierra nueva. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Bien, sobre la frase, verá el fruto del trabajo de su alma y quedará satisfecho. ¡Qué declaración tan notable! Nada más podía suceder a Jesús que ver a los redimidos llevados ante su Padre. Esto es lo que está diciendo: verá el linaje y se agradará de las aflicciones de su alma. Él sufrió el infierno mismo, aunque no fue al infierno, porque Él pagó, pero el castigo del infierno, todo cayó sobre Él.
Las personas van al infierno y no pueden salir porque no pueden pagar. Jesús podía pagar, por eso Él no fue al infierno, pero no sin sufrir los estragos, el rigor de lo que es el sufrimiento del infierno. Y venció el infierno. Un mundo libre de dolor, tormento, muerte e injusticia. Un mundo de hombres liberados del llanto, la pena, la tristeza y la angustia. Un mundo en el que hombres y mujeres vivirán en paz y con poder, cumpliendo las tremendas posibilidades que Dios incorporó en el hombre al crearlo en el principio. Esto era, estos 7 versículos en Apocalipsis 21 era la voluntad de Dios, el plan de Dios. Bueno, ¿por qué se interrumpió ese plan? Por la entrada del pecado. Porque el hombre tenía que ser probado. ¿Qué quería él? Bueno, el hombre pecó, pero inmediatamente el plan de redención entró en acción. Ahorita vamos a ver, tan pronto el pecado entró, el plan de redención empezó a actuar, a obrar. Esto es lo que busca y nada más puede satisfacerlo, como dice Hebreos 12:2. Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto finalmente traerá satisfacción a su corazón. Estos versículos constituyen la cúspide del asombro, porque indican que el siervo de Jehová volvería a vivir después de haber muerto y que aún vería descendencia o linaje. Él viviría para no tener fin, haciendo prosperar en su mano la voluntad de Dios. Él no fracasaría ni una sola vez como Israel fracasó muchas veces. Él lograría ver la luz, aquella luz anunciada por Isaías y que era la alborada de una nueva era en la historia universal, la antesala misma de la eternidad. Es lo que acabamos de leer en Apocalipsis 21. De esta manera, Él quedaría satisfecho y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. ¿Qué justifica? Que lo aceptamos, que lo recibimos, que creímos en Él, que quisimos entrar en el plan de Dios en Cristo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, los pastos de la eternidad. Isaías 53:12 dice, ya estamos llegando al final de este tema. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bueno, él oró muchas veces y su última oración fue cuando estaba a punto de entregar su espíritu, pidiendo al Padre, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, no saben hasta dónde están pecando. El versículo 12 resume todo esto. Él justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por tanto,
yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá botín o despojo. Esto hace referencia a lo que Pablo dijo en Romanos 8, 16 y 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Somos herederos juntamente con Cristo. Eso es la herencia. Por eso se llama un Nuevo Testamento. La ley anuló el Antiguo Testamento. Se perdieron las promesas porque los herederos no pudieron reunir las condiciones de hijos. Y Dios estableció un Nuevo Testamento por la fe en Cristo Jesús. Él es el que entregó la sangre del pacto. Es para quienes en la debilidad se han fortalecido por la fe en su muerte y su resurrección. Así termina el capítulo, porque derramó su alma hasta la muerte, así como decía ya en Lucas 23, 42. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo, porque derramó su alma hasta la muerte y fue contado con los transgresores. Sin embargo, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Vamos a poner atención ya como el cierre o para resumir en esta parte todo lo que implica nuestra fe en Cristo, lo que implica el plan de salvación, lo que implica la muerte en la cruz, la resurrección, todo vamos a ver aquí que se enfoca a ese propósito. Dice, cuando llegué aquí por primera vez como pastor hace muchos años, tuve la inusual oportunidad de tener en casa a un japonés que se había convertido en evangelista cristiano. Se llamaba Capitán Mitsuo Fuchida, comandante del escuadrón que bombardeó Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Nos contó en su inglés mal hablado sobre ese suceso y cómo sintió al dar la orden de lanzar las bombas. Después de la guerra, se convirtió en un héroe en Japón, pero sentía que su vida estaba destrozada. Entonces, escuchó a su vez la asombrosa historia de uno de los aviadores estadounidenses, Jacob de Chasseur, uno de los bombarderos de Dulair, que había sido capturado y encarcelado en Japón. Al principio, él era un prisionero muy intratable, pero alguien le dio un Nuevo Testamento y al leerlo, su vida cambió por completo. Fuchida se enteró de ese cambio en la vida de Chasseur y él mismo comenzó a leer el Nuevo Testamento. Al llegar a la historia de la crucifixión, nos contó que se sintió tan conmovido por la oración que brotó de los labios de Jesús mientras colgaba de la cruz, rodeado de sus torturadores. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que se le partió el corazón. No podía comprender cómo alguien podía orar por sus enemigos y pedir perdón a favor de ellos. En ese momento abrió su corazón a Cristo
y finalmente se convirtió en evangelista cristiano. Durante varios años viajó por todo el país, hablando especialmente a los jóvenes sobre la gracia que podía llegar a la vida a través de aquel que fue contado entre los transgresores e intercedió por ellos. Esta es una historia de amor. ¿Qué clase de amor es este que despierta en nosotros una profunda y duradera gratitud, la disposición a admitir que necesitamos ayuda? Y voy a leer estos versículos ya para terminar, sobre el mismo capítulo de Isaías 53, 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada toda la eternidad. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Estas palabras, aunque son escritas por el profeta Isaías, realmente salen de la boca, pronunciadas directamente por Jehová, como se observa cuando llama al siervo de Jehová, mi siervo justo. Las palabras justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos están referidas para tener un alcance mundial y universal. Todo lo que dure el tiempo, todo lo que dure la tierra, estas palabras empezaron a ser vigentes desde el inicio de la creación, como lo vamos a ver aquí. Vamos a aprender lo último, cómo Dios tenía preparado este plan. Dice que estas palabras han sido dadas para toda la historia de la humanidad. Y la historia de la humanidad empezó aquí en Génesis 3, cuando conoció Adán a su mujer y tuvo el primer hijo, Caín, luego Abel, luego Set. Luego se multiplicaron los hombres sobre la faz de la tierra y les vinieron hijos e hijas, pero el plan de Dios ya estaba trabajando sobre ellos. Miren, dice en Génesis 3, 14 y 15, versículos son después de que ellos le dieron entrada al pecado cuando comieron de aquel árbol que Dios les había dicho que no comiesen, y de pronto sus ojos fueron abiertos y vieron que estaban desnudos y tuvieron miedo y se escondieron y no querían hablar con Dios. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije no comieses? Bueno, vinieron consecuencias. Ahí la humanidad cayó de la gracia. Este es uno de los capítulos más tristes en toda la Biblia, porque habla de la caída del ser humano. Y cuando ya Dios está tratando con ellos, enfrentándoles qué había pasado, le dice, primeramente trajo un juicio sobre la serpiente que los engañó. Le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás
en el carcañar. La serpiente es Satanás. En Apocalipsis dice que esta serpiente es el diablo. Le llama también la serpiente antigua. Bueno, Dios estaba dando un anuncio y a la vez la profecía de la cruz. Cristo nació de la simiente de la mujer, ¿verdad? María vino de la simiente de Eva. De tu simiente, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, la simiente, los que son conforme al espíritu y el corazón del diablo, los que no quieren arrepentirse, los que rechazan a Cristo, los que no quieren el espíritu de Dios en su corazón, los que no quieren la ley de Dios en su corazón, los que no quieren nada con el cielo, nada con la palabra de Dios. Esa es la simiente del diablo. Y entonces dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Señor murió por el veneno del pecado. El pecado fue traído a este mundo por el diablo y el diablo hizo caer en el pecado al hombre. Bueno, Dios estaba diciéndole que tenía preparado este plan. Y luego en 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Escuetamente dice esto. Saben que aquí se estaba anunciando la vida de Cristo. Adán y Eva entendieron su caída, entendieron que estaban desechados, apartados de Dios por el pecado. Y Dios les habla de este plan, de un cordero que iba a venir a dar su vida para que ellos pudieran ser rescatados y renovados a la comunión con Dios. Y ellos aceptaron creer en ese cordero. Y Juan el Bautista dijo, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios les habló de este plan, de lo que estuvimos hablando todo Isaías 53, de tal manera que ellos aceptaron ser regresados de nuevo a la relación que se había roto. Y como señal de fe, Dios les dijo, sacrifique cada uno de ustedes un cordero, derrame su sangre, que representa la sangre del que va a venir, aquel que no abrió su boca, como cordero enmudeció. Y ellos creyeron y lo aceptaron, sin más ni más. Ellos querían el compañerismo con Dios, querían la comunión con Dios. Fueron, trajeron su cordero y ellos sabían lo que significaba aquel sacrificio. Ciertamente era un ritual, pero con un significado espiritual. Representaba, anunciaba la sangre del cordero que iba a ser derramada. Y como prueba de fe, ellos pulieron aquellas pieles y se vistieron con pieles. Pero dice que Dios los vistió con túnicas de pieles. Y ellos anunciaban con aquellas túnicas que habían creído en el Cordero que había de venir. Bueno, yo lo que estoy enfatizando, así empezó el plan de Dios. Ellos fueron restaurados, fueron redimidos, fueron justificados. De que habían pecado, otra vez Dios tenía comunión con ellos. ¿Cómo? Porque ellos llevaban puesta la presencia del Cordero que los ponía en comunión con Dios. Bueno, así empezó desde la historia de la humanidad este plan de redención y está terminando ahí en Apocalipsis 21. Toda la historia de la humanidad está influida, está marcada por este gran suceso de la cruz y la resurrección. Bueno,
Son cosas que encontramos en la Biblia. A través de esto nosotros debemos, nuestra fe debe ser más específica, más clara, más determinada, más decidida, sabiendo que estamos viviendo en un plan de restauración, un plan de renovación, y que tenemos una predestinación para ir a esa gloria eterna. Nuestra vida como creyentes de Jesucristo debe ser más consciente, más decidida en depender, en ejercitarnos en esa comunión y en ese compañerismo. El elemento supremo es la palabra de Dios. Todo lo que he hablado está aquí en la palabra de Dios. Y podemos ver el plan de Dios y podemos creerlo y podemos ver por qué es verdad, por qué solamente así podía ser. Bueno, nuestro fundamento dice en la Biblia, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bueno, con eso terminamos por hoy, terminamos de ver pues con más amplitud lo que es el mensaje del Evangelio a través de Jesucristo. Muy bien, Dios los bendiga.